Comisario, dice Kame, observándola con gravedad. Hoy los abogados de la vicaría hablaron de una conjura, una mafia, una colusión. No sé exactamente qué era eso. Ellos creen que alguien se dedicó a robar niños para venderlos a otros países, especialmente a Suecia. ¿Habías oído hablar sobre eso? Lo había oído, pero hasta ahora nunca me había tocado de cerca. ¿Crees que podría ser cierto? Piden 2 cafés, el mesero desaparece, retoma la conversación. La dictadura quería terminar con la pobreza, le explica Kame. Para lograrlo, arrancaban a los niños de sus madres. Les decían que habían muerto, sencillamente se los quitaban sin explicación. Madres pobres, comisario, ¿usted entiende? Madres analfabetas, llenas de hijos. Les decían, mejor preocúpate más de los que ya tiene. Hay información, al menos 5 personas organizaron todo eso. Piensa, ¿cómo pudo pasar algo así y nadie nos dijo nada? Al menos 5 personas, reitera Kame. Un militar, un cura, un abogado, una matrona y un médico. Piensa, esa vieja sensación, esa que no había sentido mucho tiempo, esa conciencia de estarse asomando a una verdad definitiva, monstruosa, brutal, algo muy distinto a las investigaciones rutinarias que acostumbraba a realizar en la PDI, las únicas que le permite su jefe, asuntos reales, asuntos fatales, de esos que cambian vidas e historias, de esos que hace tiempo ya no llegan a sus manos. Piensa, este debe ser uno de esos asuntos. ¿Será capaz de hacerlo, comisario? ¿Y si ya te has oxidado? Ahí están recién metiéndose en la boca del lobo que moviliza Los demonios de Fontecilla, una novela policial sobre el robo y venta de niños en la dictadura de Eduardo Pérez Arroyo, a quien tenemos al otro lado de nuestro Zoom. Eduardo, ¿cómo estás tú? Muy bien, querida Antonella, muchas gracias por la invitación y un placer que seas tú quien me entrevistás. Me habían dicho que había una entrevista, no sabía con quién, me enteré hace poco que eras tú, así que es un doble agrado, absolutamente. Pero mira... Oye, y elegiste un muy buen párrafo como para resumir. Suena raro cuando uno se lo lee de afuera. Me imagino. Como que por ahí está el meollo, claro. Claro, aquí está el corazón, porque básicamente había que explicarles a nuestros auditores y auditoras de qué va Los demonios de Fontecilla. Y claro, La Bajada dice una novela policial sobre el robo y venta de niños en la dictadura. Y hay varios personajes involucrados, pero son estas 2 mujeres, de alguna manera, las que llevan la acción. Una detective, que antes además fue frentista, y que tiene además entonces un pasado revolucionario, y que hoy día trabaja en la PDI. Hoy día, en el libro, en 1992, cuando se empieza a investigar este tema. Sí. Y Kame es una chica que trabaja en la Vicaría de la Solidaridad en ese tiempo, y que se encuentra con esto y empieza a tirar unos hilos que van a destruirle la vida, ni más ni menos, cuando empieza a involucrarse. Es un libro que, como tu libro anterior, Eduardo, para quien haya tenido la experiencia fascinante e inquietante de leer La Hermandad de la Mesa, de la Hermandad de la Casa Grande, que también está contado por muchas voces, y que juega, ¿cierto?, entonces con una estructura, a mí me pareció bien abrumadora, además porque estamos hablando de violencia contra los niños, ¿no? Entonces, hablemos de cómo pasaste de, igual que en el libro anterior, un hecho histórico, en el caso anterior era los juicios contra los brujos de Chiloé, en este caso esta investigación sobre la venta y robo de niños en dictadura. ¿Y por qué te interesan esos temas? Ya, correcto. Mira, ¿por qué me interesan esos temas? No sé, debe haber alguna deformación psicológica ahí que como que me echaba de la parte oscura, digamos. Hablábamos, ¿tú te acuerdas del gran amigo Gonzalo Peralta? La vez pasada, en la Hermandad de la Casa Grande, ustedes 2 presentaron el libro, etc. Y siempre estudiamos juntos alguna vez historia con él, y siempre como que nos fijamos más en la parte de la historia no contada, ¿cachai? Que de repente tiene unos recovecos mucho más interesantes que la historia oficial. Si bien, afortunadamente, ahora último como que se ha puesto un poco de moda, entre comillas, revisar la parte B de las cosas, ¿cachai? Que no siempre se hace bien. Pero bueno, a mí me da la impresión que las historias ocultas muchas veces son más interesantes que las historias oficiales, ¿cachai? Entonces, por ahí rascar esa parte, siempre es saludable, digamos. Ahora, respecto a este caso en particular, bueno, tú has visto que es un tema que está muy de moda, de hecho. De moda, bueno, es una forma de decir, más bien me refiero que es un tema actual, no podemos hablar de modas con este tipo de cosas. Es un tema que está muy actual, hay una investigación en curso del juez Mario Carroza, que hasta ahora entiendo que no ha otorgado resultados, pero se supone que se está investigando. Hay varias investigaciones periodísticas al respecto. ¿Y por qué lo elegí? Bueno, por lo que significa el tema, porque está muy actual, y sobre todo, Antonella, porque me da la impresión que es uno de esos temas en los cuales confluyen, digamos, todos los principios y las bases de la existencia humana, ¿cachai? Estamos hablando de muerte, estamos hablando de traiciones, estamos hablando de que te despojan, digamos, de lo más valioso que es para ti, que son tus hijos, en el caso de las madres, etcétera, etcétera. Entonces se conjuntan varias cuestiones
que en el fondo te colocan frente a frente con la misma existencia humana, si querés, exagerando un poco y estirando un poco el elástico. Me parece que siempre son temas dignos de tocarse en literatura. Ahora, igual que tu libro anterior, yo creo que Los demonios de Fontecilla es un libro sobre el poder. Absolutamente. Sobre quienes, Sobre el abuso de poder. claro, sobre quienes pueden ejercer. Ahora, tú le das harto espacio también a la subjetividad de los villanos, diríamos, ¿no? Al general en cuestión y a Joanón, que escuchamos... Cura. Claro, escuchamos largamente a lo largo del libro, ¿cierto? Porque él tiene conversaciones con Arriola, con la comisario, y él empieza y ella tiene mucha paciencia, y nosotros como lectores también empezamos así como a escuchar. Sí. Y creo que lo más increíble del delirio que él se lanza es la manera que él construyó, a él le construyeron desde niño, eso vamos adquiriendo en este Joanón ficcionado, ¿no? Esta mirada de que los niños siempre han sido abandonados. Y en la historia de Chile, ¿no? Y que siempre han sido vendidos y que siempre han sido abusados y de alguna manera él con esos antecedentes se excusa a sí mismo respecto a lo que está haciendo. Hablemos de esa investigación histórica que va más allá de este caso, ¿no? Y que tiene que ver con el abuso, con la venta, con la esclavitud de niños. Pero mira, separándolo en dos partes, la parte literaria, digamos, y la otra parte histórica, la parte real, digamos. Del punto de vista literario, me da la impresión, tú lo manejas bien también, los personajes que son unidimensionales son un poco más aburridos, más planos, menos interesantes. Cuando le metes algunos recovecos, algunas sutilezas a los personajes, sean buenos o malos, es decir, no situar a los buenos completamente buenos ni a los malos completamente malos. Esa es una caricatura, digamos, que hay que dejar de lado. Entonces, desde el punto de vista literario, me pareció interesante jugar un poco con eso, ¿cachai? Ver a cuál de los enemigos, entre comillas, le dotábamos de un poco más de trasfondo, por así decirlo, para que las cosas no sean completamente en blanco y negro. Si bien al final queda claro quién es quién, no sé si terminaste de leer el libro, pero bueno, me interesó también, qué bueno, maestra, usted es una lectora extraordinaria, mis respetos al respecto. Bueno, al final me preocupé, a mi juicio, de dejar bastante claro quién es quién, o sea, eso lo hice conscientemente también como para que no haya lugar a dudas. Pero bueno, esas sutilezas me parecen interesantes. Ahora, del punto de vista histórico, saliéndonos un poco de la novela, bueno, yo alguna vez estudié historia y me di cuenta, Antonella, me imagino que en tu larga carrera de entrevistas y de conversaciones con gente te habrás dado cuenta que muchas veces la historia le sirve a mucha gente para justificar cuestiones que son bien raras, ¿cachai? Es decir, echando mano a un conocimiento histórico parcializado, si quieres, un poco mañosamente manejado, pero que es real, hay historiadores que justifican cualquier cosa, ¿cachai? Entonces, me pareció interesante jugar en este caso con darle una suerte de justificación al personaje, basándose en cuestiones reales. Hablando, insisto, desde el punto de vista estrictamente real, es verdad que en Chile toda la vida el Estado ha agarrado a los niños y hecho lo que ha querido con ellos. Eso incluso es una cuestión que antecede al gobierno de Pinochet. Hay dos casos, por ejemplo, registrados que están en la investigación de Mario Carroza, están de hecho en un texto que en este momento tiene su poder, en un informe que presentó la Cámara de Diputados, que fue hace poquito, hay dos casos registrados durante el gobierno de Allende. ¿Okay? Yo no estoy diciendo que el presidente Allende haya estado metido, no creo, pero es una maquinaria estatal que existe, que precede, digamos, a la existencia del gobierno militar, e incluso viene más para atrás, digamos. Entonces a mí me parece mucho más terrible, ¿cachai? No es la obra de un gobierno en particular, no es la obra del régimen militar, sino que es una constante en la historia de Chile. Entonces me pareció interesante poner toda esa cuestión, que es bastante desconocida, yo no tenía idea, de hecho, en este caso en la voz de un personaje, para justificar, digamos, literariamente su accionar. Pero me pareció interesante cubrir esa parte también. No solamente fue el régimen de Pinochet, viene de antes, lo cual me parece más macabro. Sí, claro, y eso uno lo deja en un espacio también de mucha inquietud. El libro es duro de leer. Igual que muy duro. Igual que tu libro anterior, son libros, menos mal que yo andaba con poesía. Al mismo tiempo me lo estaba leyendo. Para refrescar un poquito. Sí, porque para entrar y salir de este mundo, porque, claro, es la pregunta sobre la infancia, sobre lo que el poder ha hecho con la infancia y qué pasa con esos adultos después, ¿no? Correcto. Y cómo, porque la historia va muy larga. Hay todo un espacio donde tú nos cuentas cómo se crearon estos demonios. Claro. Mira, claro, está interesante eso que dices. ¿Cómo se crearon los demonios? Es una cuestión que viene de muy atrás, te decía. El libro es duro. ¿Por qué es duro? Porque el tema es particularmente duro. Es un libro duro de leer, bien lo dices. Es un libro denso de leer. Es un libro desagradable, ¿cachai? En comparación, digamos, con la anterior, que fue La Hermandad de la Casa Grande, que es más una novela de aventuras, ¿cachai? También tiene sus partes duras, pero tiene partes más refrescantes, más acción, en fin.
Aquí en este caso no creo que el centro era la parte de acción, o sea, no se me ocurría, digamos, hacer una novela de acción, por así decirlo, con este tema, ¿cachai? Aquí el tema es la psicología, es lo que está pasando por dentro de los personajes y cómo te deja eso. Ujú. Entonces es una novela mucho más psicológica, más oscura, más dura, más densa, es desagradable de leer a veces. ¿Y por qué? Porque el tema que nos convoca, a mí me parece particularmente duro, denso y desagradable. O sea, robar niños y venderlos, no se me ocurre algo más macabro que eso. Ujú. Es el equivalente infantil, creo yo, a los detenidos desaparecidos. Es Ujú. decir, te quitan a alguien, te despojan completamente de alguien y no sabes el resto de tu vida qué fue lo que pasó. Y a mí me parece que es el equivalente de los niños a los detenidos desaparecidos. Entonces no se me ocurre algo más duro, más denso que eso. Sí. Y por lo tanto, creo yo que el lenguaje tenía que ir un poco acorde con eso. Sé que es una novela difícil de leer, a mí me costó mucho escribirla también, pero por ahí va, digamos, el imaginario con el cual dio este resultado. Claro, porque también de alguna manera, y cuando hablamos respecto a la Hermandad de la Casa Grande, tú decías que cuando estamos hablando de magia, de brujería, que es el centro de esa novela, te daba mucho pie para jugar con el espectador y también Claro, desconcertarlo. Es una novela muy claro, desconcertante, la Hermandad de la Casa claro, Grande, en donde uno no sabe quién habla, desde dónde habla, y claro, hay varias voces que hablan en el mismo párrafo, pero es la claro, confusión que puede producir la brujería, aquí es el horror, correcto, ¿no? Y correcto, correcto, hacia la última parte del libro, además, nos detenemos en esa tensión del horror, del abandono y del correcto, abuso. Y hay correcto, correcto, lo que el poder ha hecho con los niños, porque no solamente los cambiaste de correcto. familia, sino también en muchos casos los usaste Claro, 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 claro. repetidamente de maneras horrorosas, ¿no? Y claro, leer Correcto. eso es muy, muy duro. Pero preguntarte por qué era importante detenerse en el horror. Porque mira, hay dos partes, perdón, hay dos partes acá. Una es la historia policial, si quiere, la historia un poco más melodramática respecto de cómo se llegó a este punto, cómo se llegó al punto de que una dictadura en este caso, perdón, delante dijimos que no solamente el gobierno de Pinochet había robado niños, pero el mérito, entre comillas, de Pinochet fue que sí sistematizó todo esto, o sea, Claro. lo agarró el gobierno militar, claro. Ahí hubo un avance más macabro, digamos, respecto a lo que había antes. Aquí se organizó, se hizo con aval del Estado, con dineros del Estado, con dineros públicos, con infraestructura pública, en fin. Se Entonces Pinochet llegó más lejos. institucionalizó. Se institucionalizó, justamente, correcto. Ahora, es interesante abordar, digamos, atisbar cómo se llegó a eso, esa es como una parte policial, pero a mí me parecía igual de interesante y un poco también recomendado por mi gran editor, que es Simón Ergas, que él también puso ojo ahí y me dijo, te falta esta parte, te fortalece esta parte, que es, digamos, las consecuencias psicológicas, las consecuencias afectivas, las consecuencias emocionales que trae el hecho, Antonella, de que tú seas madre, padre de familia, lo que sea, y te roben a tu hija. Claro. Claro, es una historia de la cual nadie, ninguno de los implicados, incluyendo a los malos, creo yo, puede salir incólume, puede salir bien parado. Es imposible salir bien parado una historia como esta. Ujú. Entonces me pareció, respondiendo a tu pregunta, me pareció que era interesante de abordar las consecuencias psicológicas para todos que acarrea este tipo de situaciones. Una cuestión tan extrema, estamos hablando de una brutalidad extrema. Insisto, a mí no se me ocurre algo más extremo, más brutal que robarte a tu hijo y que nunca más sepas lo que pasó con él. Claro, y que incluso vayas en búsqueda de respuestas, ¿no? Porque lo que empieza Claro, a pasar, claro, y están esas voces a lo largo del libro, ¿no? De que hay mujeres que desde el minuto uno dicen, esto es raro, mi hijo no tiene sí, por qué haber sí, nacido sí, muerto, y sí, se quedan ahí porque estamos hablando en los 70, sí, tú lo claro, pones en el libro, nadie cuestionaba a un cura, nadie cuestionaba a un médico, dale, y claro, después cuando empiezan a aparecer las noticias de las investigaciones en los 90 claro, empiezan a decir, oye, pero esto me hace sentido con lo que a mí me pasó. Ahora, es el correcto, 92 en esta democracia tutelada, ¿no? correcto, Y lo que le dicen a Reola, a la comisario, es como, usted no va a poder llegar muy lejos con esta investigación correcto, porque hay gente que correcto. está protegida. Pero luego Hay el libro pacto. se llama Los demonios de Fontecilla y aparece un abogado al final del libro, ¿no? Y con las Sí, cosas que sí, sí. están pasando ahora, uno dice, uy, ¿qué tan lejos estamos de esa democracia Ya, tutelada, sí, ¿cierto? Y los juegos del poder y respecto a qué tan lejos puede llegar la justicia para efectivamente hacer justicia a quienes están claro, profundamente ligados del poder. Hablemos de la correcto. construcción de eso también. Qué interesante lo que plantea Antonella. Bueno, yo creo que en Chile tenemos una larga historia de que algunas investigaciones judiciales, sobre todo cuando tocan a los poderosos, y por favor, no estoy hablando del punto de vista del resentimiento ni nada de eso, estamos constatando un hecho real. Viste que la derecha cada rato nos saca el tema del resentimiento, en fin, nada que ver. Pero ojo, Eh, yo por lo menos desde acá yo defiendo el resentimiento. El resentimiento es volver a no, por sentir. supuesto, Y claro, cuando no, no por se ha hecho supuesto, justicia, es normal correcto, que volvamos correcto. a sentir. Estoy completamente de acuerdo con eso, es más, yo lo avalo también, que más bien estoy rebatiendo el argumento que nos dan estos algunos locos por ahí,
No, yo estoy de acuerdo contigo también, claro. Ahora, viéndolo más allá del resentimiento, que es legítimo, viéndolo desde un punto de vista estrictamente técnico, estrictamente objetivo, en Chile, te decía, tenemos un largo historial respecto de investigaciones que no llegan a ninguna parte cuando tocan a cierta gente. O sea, lo acabamos de ver hace poquito con el hijo, con el papá, perdón, de un líder de un partido de derecha. El viejo, al final, salió libre de polvo y paja, un par de penitas ahí en una cárcel de lujo, en fin, ya tenemos bastante historial con eso. En este caso es una cuestión bastante parecida. Mira, en este caso, Antonella, de hecho, me llamaba la atención, estaba después que manejamos esta historia con algunos editores, que se la conté a algunos amigos, etcétera, y resulta que hay muchos casos de estos que no se han investigado. Una amiga, que no voy a decir el nombre, por supuesto, por respeto a ella, me decía, a mi mamá le pasó exactamente lo mismo, ¿cachai? También le robaron una hija, etcétera, etcétera. Y uno de los muchachos con los cuales trabajamos, que tampoco lo voy a identificar, etcétera, me dijo que una amiga de él, apenas le contaron más o menos de qué iba el tema, dijo, a mí me pasó lo mismo. O sea, tú empiezas a difundir este tema, Antonella, y estoy seguro, porque a mí me ha pasado, tú tienes más alcance comunicacional mediático que yo, por razones obvias, estoy seguro que empiezas a difundir este tema y te van a empezar a llover casos al respecto. Hay muchos casos que no se han... y todo eso está oculto, amparado, digamos, como tú bien dices, en un juego de poder. Pues las instituciones siguen ahí mismo, la gente sigue ahí mismo. Entonces, bueno, lo que se sitúa en este año 92, en esa democracia tutelada, como tú bien dices, en un momento en el cual era muy difícil avanzar a cualquier parte, la verdad es que yo encuentro que no ha cambiado mucho, digamos, hasta este momento. De hecho, lo pensé en su momento, en qué año lo sitúo, ¿cachai? Me pareció interesante la década de los 90 por todo lo que conocemos, los pactos entre la transición y la dictadura, Pinochet todavía estaba en el poder, etcétera, etcétera. Pero de repente caché también que no era necesario situarlo hoy, porque en realidad lo que estamos hablando en ese año 92, según yo, puedo estar equivocado, pero por ahí me fui, digamos, el contexto que estamos hablando en ese año 92 se parece bastante al contexto actual. O sea, yo veo que han cambiado muy pocas cosas. Entonces, en realidad, poner el año da lo mismo. Por efecto dramático lo situé en esa época, pero se podría haber situado en el año 2023 y me da la impresión que las cuestiones quedan más o menos igual. El juego de poder, como tú dices. Hemos cambiado poco en ese sentido, lamentablemente. Conversamos con Eduardo Pérez Arroyo, autor de Los demonios de Fontecilla, una novela policial sobre el robo y venta de niños en la dictadura, que acaba de ser publicado por La Pollera Ediciones. Ahora, para cerrar, Eduardo, la otra vez que conversamos, tú decías que para ti, tú escribes para que te lean, ¿no? No, sí. No son libros que van ahí a quedar para el estudio de la academia, aunque yo creo que sí. Yo sigo insistiendo. Ojalá, claro. Yo sigo insistiendo. Revisé la entrevista que te hice el 22 respecto a la hermandad de la Casa Grande, y yo ahí digo, con todas sus letras, lo sigo asumiendo, que ese es un gran libro y va a ser un hito en la literatura chilena. Vamos a ver en 20 años. Que lo anotaste también hace poco en algunas redes sociales, te agradezco por eso, de hecho. Claro en el Instagram ahí hice mi recomendación de domingo, recomendando ese libro. Y vuelvo a ese tema, pero tú escribes libros que son difíciles. Son desafiantes para los lectores y lectoras. Pueden ser abrumadores, ¿no? Entonces, quizás desde ahí darle algunas pistas a nuestros auditores y auditoras de por qué vale la pena embarcarse en este horror al que nos invitas en Los demonios de Fontecilla. Mira, difícil, de hecho, el difícil, o sea, ¿cómo se recomienda, digamos, una literatura difícil? Tienes razón. ¿Por qué sale difícil? No sé si es tan consciente. Uno escribe en el fondo también lo que te gusta leer, ¿cachai? O sea, a mí me gusta ese tipo de literatura, para mí leer. Va el gusto personal también ahí, o sea, uno de repente tiene ciertas inclinaciones a cierto tipo de literatura por razones completamente arbitrarias, ¿cachai? A mí me gusta ese tipo de literatura, me gusta Ernesto Sábato, me gusta la Mariana Enríquez, cuestiones así que son más o menos densas. Ahora, sí, la idea, digamos, es hacer una historia densa. Es como las canciones de Los Prisioneros. Jorge González decía, queremos hacer letras muy densas, pero con una coraza bailable, ¿cachai? Como para que se escuche. Un poco ese es el rollo de acá. Ahora, me dio la impresión que eso se logró más en La Hermandad de la Casa Grande que en este, insisto, por la naturaleza del tema. La naturaleza de este tema yo creo que es mucho más macabro que la anterior. Pues ¿por qué tendrían que embarcarse? Porque es una buena instancia para conocer la historia de Chile, pero saliéndonos un poco de la respuesta institucional, de la respuesta políticamente correcta, no sé, yo diría, si quieren asustarse un poco, si quieren emocionarse un poco, me da la impresión que podría servirles, ¿cachai? Con mucha humildad y con mucho respeto por el gusto que cada uno lo tenga. Para el tipo de gente que le gusta esta literatura que es un poco descolocadora, abrumadora, por ahí va. Y siempre hay público para ese tipo de cosas, por lo menos. Sí, y además que
Sí, además yo agregaría que nunca abandona el tono policial. Es una novela policial y cumple Sí, con no, eso. No, no claro, solamente claro, porque claro. acompañamos a la comisario Arriola a lo largo Sí, de su investigación y su derrumbe. Lo sabemos al inicio del sí, libro, sí, ¿ah? No, no es sí. que al inicio Sí, del no hay libro problema, no hay o problema. sea, no estamos Sí, de haciendo el hecho, spoiler. parte contando. Claro. Parte No, no, contando no hay el ningún derrumbe. spoiler. Pero luego vamos Perfecto, a conocer cómo fue que llegó hasta ahí. Los correcto. demonios de Fontecilla, una novela policial sobre el robo y venta de niños en la dictadura, dolorosamente contingente. A pesar de que está Sí, ambientada en el 92, hemos conversado con su sí. autor Eduardo Pérez Arroyo. Gracias, Eduardo, por hacerte tiempo para Al visitarnos virtualmente. contrario, al contrario, Antonella Esteves, muchas gracias por hacerte el tiempo tú y por la invitación y por la conversación. Siempre es enriquecedor conversar contigo. Un placer, querido. Nosotros vamos a despedir a Eduardo, vamos a ir a la música, a la pausa y ya regresamos.